Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Constanza Lazácera y hoy nos convoca la gestión de equipos de voluntariado y el liderazgo en servicio dentro de las organizaciones. Me permito presentarme, soy licenciada en Ciencias de la Comunicación con orientación en periodismo. Yo trabajé muchos años como periodista especializada en ciencia y en educación. Después comencé en el trabajo de la consultoría institucional y en la gestión de procesos de crisis y procesos de prevención, comunicación en crisis. De eso hace ya bastante tiempo, hace más de 25 años que trabajo en consultoría. Soy docente de la Universidad de Palermo, ¿sí? De otras instituciones también, de grado y de posgrado. Y también hace poquito también certifiqué como coach ontológica profesional, ¿sí? Y tiene que ver con esta preocupación de cómo gestionar estos equipos, estén formados o haya que formarlos, para trabajar en voluntariado, tanto dentro de instituciones y corporaciones como dentro del tercer sector, lo que denominamos tercer sector, ¿sí? ¿Estamos bien? ¿Hasta ahí se me escucha? Creo que la mejor dinámica es que, bueno, yo pueda ir trabajando, muchas gracias, Pablo, trabajando y compartiendo con ustedes algunos ejes conceptuales, ¿sí? Pero que también ustedes vayan interrumpiéndome con preguntas o con cuestiones, ¿sí? Reflexiones o conversaciones internas que vayan teniendo para ir construyendo juntos, ¿no? Esta instancia de lo que significa gestionar equipos de voluntariado hoy, en este momento y frente a estos contextos, ¿sí? Así que los invito a directamente o levantar la mano o escribir en el chat como para hacerlo un poquito más dinámico, ¿sí? Después, desde ya les voy a acercar mis datos de contacto, porque también hay cuestiones que surgen una vez que uno se queda pensando y la idea es esa, ¿no? Activar distintas reflexiones que siempre después nos puedan ir llevando a la acción, a mejores planes, ¿sí? En concreto para poder accionar, ¿no? De eso un poco se trata. Todos los que sentimos pasión por lo que es el voluntariado, el tercer sector, porque consideramos que siempre hay una realidad que siempre es posible transformarla gracias a cada uno de nosotros, ¿no? Un poco lo que decía Pablo Freire por la educación, ¿no? Siempre hay una posibilidad de ser mejores y de contribuir con otros también. Así que bueno, ese es un poco el propósito de esta tarde, ¿sí? Así que bueno, me gustaría, si bien hay algunos nombres conocidos, ¿sí? ¿Cuál sería el tercer sector? Ya que está el nombre de los primeros dos. Muy bueno. En realidad, están y figuran las instituciones educativas y todo lo que es el sector corporativo, ¿sí? De compañías, que a su vez se pueden eh, distinguir en compañías de gran tamaño y de presencia internacional, pero también estamos hablando de pymes, ¿sí? Y de emprendimientos y de microemprendimientos. Eso es el sector privado. Cuando hablamos del tercer sector, nos referimos a asociaciones, fundaciones, instituciones con presencia formal, ¿sí? Conocidas hoy como ONG, ¿sí? Que no tienen entre sus objetivos, entre su misión, el hecho de lucrar o generar un lucro con su actividad, sino un beneficio para las distintas comunidades. A eso se determina, se lo suele denominar el tercer sector, ¿sí? Entonces, este tercer sector, me voy explayando a medida que ustedes me van contando, ¿sí?
Eh, este tercer sector ha crecido muchísimo, muchísimo, sí por digamos, el apoyo de estados, del accionar privado, ¿sí? Que de eso también vamos a hablar mucho, pero también del accionar y del compromiso de cada uno de nosotros como personas, como ciudadanos, ¿sí? Como individuos. Entonces esto hizo que el tercer sector pudiera ir profesionalizándose cada vez más. Y cuando hablo de profesionalizarse, yo me refiero específicamente al área de comunicación y gestión, ¿sí? de planes mucho más concretos y con resultados a corto y mediano plazo, no tan a mediano y largo plazo. Es lo ideal, pero bueno, vivimos en un mundo también que necesita de los resultados a corto plazo, ¿sí? Y esto el tercer sector lo ha comprendido muy bien. Yo formo parte de distintas asociaciones, trabajo a su vez como voluntaria en distintos programas de acciones, tanto de manera individual como de manera sectorial, ¿sí? Y esto, digo, me permite tener una visión quizás mucho más integral sobre el Estado o realizar mi propio diagnóstico sobre cómo está el tercer sector, específicamente en la Argentina, que ha crecido muchísimo y que sus equipos de comunicación han pegado ese salto ya no cualitativo, sino cuántico, ¿no? Si es un equipo de comunicación muy profesional, muy atento, ¿sí? Y que logra cada vez mejores resultados a corto, mediano y largo plazo, ¿sí? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Sí? Entonces, esto gracias Cami, esto de decir que las ONGs han profesionalizado sus comunicaciones, primero que no se hace de la noche a la mañana y requiere a su vez de una mirada atenta de aquellos que dirigen estas organizaciones, ¿sí? Y esta mirada atenta implica que dentro de mis equipos de comunicación yo los conforme no solamente con profesionalismo, sino también con interculturalidad, ¿sí? Es decir, que sea lo suficientemente interdisciplinario para poder leer mejor las problemáticas sociales, pero también poder interpelar y convocar a otros actores sociales, digamos, de la sociedad, a que vengan a ayudarme y vengan a comprometerse, no ya por una acción, como podía suceder con el sector corporativo, sino a comprometerlos con un desarrollo, ¿sí? Sostenido en el tiempo. Esto es un cambio radical en nuestra mirada, estemos donde estemos. La gran complejidad de nosotros como profesionales es que ocupamos muchos roles en distintas circunstancias. Entonces, más allá de nuestro profesionalismo, ante todo, vieron que ya no se usa hablar tanto de flexibilidad, sino de plasticidad, ¿no? Porque flexible dicen que uno vuelve al mismo lugar, uno tiene la capacidad de entender al otro, pero siempre vuelve al mismo lugar. El tema de la plasticidad tiene que ver con transformarse en ese camino, ¿sí? De asistencia y no volver nunca más a ser aquel que uno era, ¿no? Así que esto me provoca una gran sonrisa, porque esto quiere decir que estamos todos en permanente transformación y el gran desafío nuestro como profesionales es poder, ¿sí? Captar, realizar mejores lecturas de esas problemáticas, ¿sí? Que requieren de nuestra asistencia, de esta asistencia a mediano y largo plazo, que es lo que decíamos que era aquello ideal, ¿sí? Al mismo tiempo, tener la suficiente plasticidad
para esto que uno cree que está asistiendo, en realidad nos está asistiendo a nosotros mismos, ¿no? Entonces es un camino de mucha transformación personal y de mucho crecimiento permanente. Entonces, vamos a ir profundizando dentro de los ejes conceptuales, nos hemos ido derivando a raíz del tercer sector, pero que tiene que ver con, bueno, uno dice fácil gestionar equipos, ¿sí? Gestionar voluntariado y gestionar liderazgo. ¿Cómo es que empiezo a dar estos primeros pasos, ya sea pase a integrar un equipo de comunicación en una institución, ya sea que yo sea un consultor que ayude, ¿sí? O que busque asistir a alguna institución de este tipo, o esté en el sector privado y esté dentro de mi sector privado desarrollando planes de responsabilidad social empresarial o de sustentabilidad cada vez más exigidos a las compañías internacionales, ¿sí? Entonces, donde yo elija estar, ¿sí? La cuestión es poder, bueno, decir, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo comienzo, ya sea desde cero, ya sea retomando planes que hayan iniciado otros, iniciativas esporádicas que ya tenga esa institución, pero no haya tenido el tiempo, el compromiso, la convicción en el pasado de poder llevarlo adelante, ¿sí? Hoy todos creemos que llegó el momento, ¿sí? De integrar todos nuestros deseos, nuestros idealismos, ¿sí? Bajarlos a detalle y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Qué puedo hacer desde mi posición, desde la posición institucional y la posición corporativa, ¿sí? Entonces, creo que el primer desafío es poder identificar, ¿sí? En este grupo de personas que tenemos, empleados, ¿sí? Colaboradores, socios, en cada lugar la denominación es distinta, y ver qué grado de compromiso tienen con esa institución, ¿sí? Eso para mí va a ser, digamos, diferenciador, a ver si ese grupo puede transformarse en un equipo dinámico de trabajo. Miren la diferencia entre grupo y equipo, ¿sí? Ahí ya tenemos la primera distinción. ¿Por qué? Porque un grupo, ¿sí? No necesariamente es un equipo y requiere, ¿sí? De un profesional en comunicación que pueda gestionarlo. Por eso hablamos de gestión de equipos de voluntariado, ¿sí? Que el equipo me viene dado y ya está. Un grupo de personas, que no sé si interrelacionan fluidamente, ¿sí? Si son, si tienen un grado de compromiso, ¿sí? Con esa institución, si llevan la marca o si pueden ser potenciales representantes de esa marca, ¿sí? Entonces, lo que primero tenemos que diferenciar es nuestra capacidad de diagnóstico. ¿En qué estado o estadio podemos identificar ese grupo y cómo podemos trabajar con ese grupo para transformarlo, para que se transforme en un equipo dinámico, ¿sí? De trabajo, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se va comprendiendo? ¿Hay dudas? ¿Hay enojos? ¿Hay reclamos? Eso lo dejamos para el final. ¿Vamos bien, Valen? ¿Sí? Perfecto, Gabriel. Perfecto. Bueno, entonces, en este proceso de transicionar entre, ¿sí? Digamos, grupo a equipo, muchas de las cuestiones va a ser trabajar no solamente en la gestión emocional de esas personas, de las que hoy se habla tanto, ¿sí? Es súper saludable que se hable de la gestión emocional, y rasgando un poquito más, hablamos de, dentro de esas emocionalidades, ¿qué gestión de representaciones tienen sobre esa marca, ¿sí? De esa ONG, ¿sí? ¿Qué representaciones internas tiene sobre el presente y sobre el futuro? Y esto es algo que es un desvelo para todos nosotros, ¿sí? Ver qué tipo de representaciones tienen y
qué tipo de gestión, de visión de futuro podemos construir entre todos. Si no es algo que yo les voy a dar a ellos, sino es una gestión de construcción permanente junto con todo ese equipo de trabajo, ¿sí? ¿A qué nos referimos con gestión de presente y de futuro? ¿A qué nos referimos con esta representatividad, ¿sí? De ver qué consideran ellos que, digamos, cuál es el diagnóstico propio que realizan de sus propias realidades y qué idea de futuro tienen. Esto se trabaja muchísimo porque consideramos que hay hasta el momento 3 ideas de futuro, ¿no? Esta idea de utópico, ¿sí? De situación ideal a la que todos queremos llegar, ¿sí? La situación distópica o el futuro distópico, esto de llevar al extremo de lo negativo todo aquello que podría llegar a suceder, ¿sí? Si las condiciones se mantuvieran igual, ¿sí? Y una situación de protopía o de futuro posible dentro de nuestros contextos actuales y aquellos que somos o seríamos capaces de crear equipos todos juntos. Esta diferenciación como punto de partida es enorme, ¿sí? No es lo mismo partir de personas totalmente idealistas que de personas que en su fuero interno la representación del futuro es pura distopía, ¿sí? Entonces el trabajo que tenemos que realizar es totalmente distinto, ¿sí? Una vez que tenemos eso, una vez que hemos delineado primero estas visiones, pero después nuestro compromiso a formar parte de ese equipo, ¿sí? A entender lo que es verdaderamente un equipo, ¿no? Esto de una colaboración mutua, pero una construcción mutua de conocimiento. No es que el conocimiento, es decir, es casi una postura epistemológica, ¿no? Sobre el conocimiento en el sentido de decir, bueno, el conocimiento es algo que yo te paso a vos, es algo que construimos entre todos todo el tiempo. Y ahí también hay algo que nos va a diferenciar rotundamente como equipo, ¿sí? Es decir, la preocupación ya no va a ser si yo les paso este mouse a ustedes, sino cómo lo reconstruimos permanentemente. Sí, Tatiana, te escucho. ¿Vos habías levantado la mano? No sé si querés hablar directamente, si no continúo, no sé si yo le puedo dar no, se chifla un poquito. Bueno, no pasa nada. Ustedes sigan interviniendo de la manera que ustedes consideren. Bueno, un poco esto, ¿no? Esto de nuestro diagnóstico como profesionales, ¿sí? Nuestra capacidad de diagnóstico apunta a esto, apunta a poder delinear cuál es nuestro punto de partida, ¿sí? Y cómo podemos comenzar a trabajar, ¿sí? Valen, decís, puede volver a las características del equipo dinámico de trabajo. Sí, en el sentido del equipo dinámico de trabajo, tiene que ver con esta concepción sobre el conocimiento y nuevos propios modelos de aprendizaje dentro de las instituciones, específicamente dentro de la gestión de equipo de voluntariado. Esto va a ser clave, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué percepción, qué idea, qué paradigma traemos nosotros mismos sobre lo que es el conocimiento, los procesos de gestión del conocimiento dentro de las instituciones? Me tengo acá un segundo para hablar de la gestión del cambio dentro de las instituciones, ¿sí? Cuando hablamos de change management, es decir, la gestión del cambio dentro de las organizaciones,
hablamos de esto, de la gestión del conocimiento, de cómo tomamos nosotros al conocimiento en sí. Si como un producto cerrado yo tengo que traspasar de una persona a otra inalterable, ¿sí? Es un paradigma y todavía muy vigente dentro de las organizaciones, ¿sí? Un paradigma constructivista y sistémico donde cada uno de los integrantes de ese sistema pueden, deben y potencian el crecimiento del conocimiento, el cambio dentro de la institución, ¿sí? Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque entonces esa gestión del conocimiento va a ser permanente y mi desvelo va a ser generar contextos de confianza para que esa gestión del conocimiento pueda darse. Si yo empleado, yo voluntario, ¿sí? Me encuentro con un ambiente hostil al cambio, hostil a la novedad, hostil a la tendencia, hostil a mi participación, a mi creatividad y aprovechar distintas oportunidades que la institución aparecen o las genero, ¿por qué querría yo contribuir a esa gestión del conocimiento si no encuentro ese contexto de confianza necesario, ¿sí? Como abono fértil de ese crecimiento de ideas, ¿sí? Vamos hasta acá, ¿valen? ¿Se resulta claro? ¿Sí? Perfecto. Entonces, lo que vamos a ver es, gracias, muchas gracias, Cami, si esta gestión del conocimiento ha sido explorada o ha sido considerada como dada. Bueno, acá esto se hizo siempre así, ¿sí? Que esto es la frase que en muchos casos es el punto de partida, pero no para desmotivarnos, sino para entender cómo es, ¿sí? Esa gestión del conocimiento. Es más el miedo y la aversión al cambio, el entusiasmo por poder promover entre todos visiones mejores, ¿sí? Cuando hablamos de visiones mejores es visión mejor de futuro, esta visión que resulte más funcional para todos, ¿sí? En este momento, digamos, la frustración que causa la construcción de futuros totalmente utópicos, que nunca los vamos a alcanzar. En su momento funcionaron como disparadores de cambio. El proceso de vivencia de ese cambio fue tremendo porque nunca llegamos a esa sociedad utópica, ¿sí? Ahora, también todos sabemos la frustración, el deseo que produce el escenario de un futuro, digamos, totalmente distópico, iba a decir químico, la distimia, digamos, es el umbral a la depresión, ¿no? A la apatía permanente y crónica, ¿sí? Y que hablamos de la inacción. ¿Cómo? Si estamos todos nosotros, podemos gestionar todo esto. ¿Por qué elegiríamos esa vía? Teniendo a la protopía como futuro posible, ¿sí? Futuro posible, insisto con esto que decía antes, sí, no conocemos nuestros contextos actuales, ¿sí? Pero también somos conscientes de todo lo que podemos accionar e intervenir en cada una de nuestras situaciones, ¿sí? Para ir a esa idea de futuro posible, ¿sí? Entonces, una vez que nos tenemos todo esto, ¿sí? Y tenemos este diagnóstico, recién ahí podemos, sí, trabajar en nuestro enfoque estratégico. El enfoque estratégico tiene que ver con la mirada nuestra como observadores, ¿sí? Observadores y creadores de nuevas realidades, ¿sí? En este paradigma lingüístico en el que nosotros estamos casi prácticamente todos embebidos, ¿no?
donde, ¿qué dice el paradigma lingüístico? Que a través del lenguaje creamos realidad. Si es cierto eso, yo entonces puedo modificar a través de mi lenguaje mis distintas realidades. Uy, bueno, es un trabajo apasionante que cuando nosotros nos metemos, ¿sí? Como consultores, como coach, dentro de instituciones, de empresas, instituciones y asociaciones del tercer sector, el trabajo es apasionante, ¿sí? Y apasionante quiere decir que el compromiso se renueva a diario, a descubrir cada una de las posibilidades que hasta ahora con nuestro propio lenguaje le estábamos cerrando las puertas. Porque esto así no se hace, porque esto siempre se hizo de esta determinada manera. Fulano no va a querer ayudarme, ¿sí? Fulano es poco colaborativo. Aquel sponsor no va a venir a hacer ningún crowdfunding con nosotros. Sí puede ser que se esté cortando, no sé cómo lo escuchan los demás. ¿Se escucha bien? Yo ya he cerrado todas las aplicaciones, La Constanza, así se entrecortó un poquito, pero pasa que tenés me figura acá como que figura mala la calidad de internet, pero seguí y bueno, mientras tanto repetimos algunas cosas si a los chicos no les quedó claro algo, cualquier cosa que pregunten. ¿Quisiera que apagara la cámara? Mira, si querés probar un segundo de solamente dejar habilitado el micrófono, a ver si te podemos escuchar bien. A ver si se escucha un poquitito mejor. Ahí se te escucha, sí. Bueno, si quieren esto de poder repasar un poco lo que sería la gestión, creo que esto es bastante, estoy grabando también en WhatsApp lo próximo por las dudas para, poder tenerlo. Esto de una vez que nosotros identificamos cómo es la gestión actual del conocimiento y de la percepción de sus realidades y de visiones futuras sobre el futuro, recién ahí podemos diagnosticar cuál es nuestro punto de partida, ¿sí? Y cómo es el empezar a gestionar, ¿sí? Liderazgo dentro de esos equipos de voluntariado, ¿sí? Ahí se va escuchando mejor. ¿Sí? Ok. Si no, si en 5 minutos no se escucha mejor, cambio de máquina, esa tal vez ser la otra opción. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto de lo que significa el liderazgo en servicio? También ahí tenemos que sondear en qué paradigma de liderazgo, ¿sí? Tiene esa organización. Hoy, digo, muchas veces nos reímos porque todos nos queremos subir al trencito del liderazgo, y una de las, porque digo, es impactante, es novedoso, ¿sí? Y creo que no, tenemos que sondear cuál es el concepto sobre el liderazgo que tiene esa organización, ¿sí? Nosotros sabemos, por lo que hemos vivido, los liderazgos más duros, los más verticalistas, ¿sí? Que han quizás desarrollado resultados con mayor rapidez, pero el costo a mediano y largo plazo, el costo emocional, el desgaste, la desmotivación,
ha sido tal que yo puedo tener en apariencia buenos, entre comillas, y ahora voy a explicar por qué, buenos líderes, ¿sí? Pero el costo de generar equipos de manera permanente, porque las personas, el voluntario, el ejecutivo, se me va, ¿sí? Y también pongo entre comillas, se me va, porque así hablan muchos presidentes de ONGs o presidentes de compañías, sin poder diagnosticar qué es lo que sucede, ¿sí? Tengo mejores resultados a corto plazo, pero a mediano y largo plazo me la paso gestionando equipos, ¿sí? Ya sea desmotivados o empezándolos a construir de cero. El costo emocional y el costo económico, dado que todavía subsiste muchísimo el paradigma monetarista y resultadista dentro de las organizaciones, es enorme. Porque yo tengo que empezar cada 6 meses de cero, ¿sí? Entonces, cuando yo puedo identificar qué concepción sobre el liderazgo tienen, mi enfoque estratégico sobre esa concepción de liderazgo va a ser mucho más funcional, ¿sí? Hoy todos podemos ser líderes, ¿sí? ¿Vieron la película Ratatouille que el chef dice todos podemos cocinar? Bueno, además después de esta pandemia todos creemos que podemos cocinar, pero esto es cierto dentro de las organizaciones, ¿sí? Nosotros ya desde hace mucho tiempo estamos hablando de facilitadores, pero si ese facilitador se lo capacita con herramientas de liderazgo, ese facilitador se transforma en un vocero en sí mismo de esa ONG. Ya no es solamente un facilitador interno, no es alguien que me va a hacer las cosas más fácil en términos de comunicación interna, es que me va a potenciar la marca, ¿sí?, de mi ONG y me la va a triplicar en el sentido de pertenencia de las distintas audiencias, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá? Esto es, digo, puede resultar complejo, pero lo que nosotros tenemos cuando nosotros nos llaman como consultores y como coaches para intervenir en distintos procesos organizacionales, cambio, lo primero que tenemos que ver es eso, ¿sí? Si realmente en todos estos equipos de trabajo ya hay identificados facilitadores, bueno, a ese facilitador podemos capacitarlos dentro de este proceso de capacitación continua para que puedan seguir escalando, no solamente en su transformación personal, sino en la transformación de la marca de la ONG. Ustedes van a decir, pero ¿por qué hablas de marca en la ONG si no está vendiendo un producto? No, estoy vendiendo marca, ¿sí? Y vender marca significa entrar en esa pelea simbólica por la mirada, ¿sí? ¿Qué significa esto? Tenemos una opinión pública, ¿sí? Formamos parte todos nosotros de una opinión pública cada vez más exigente, más demandante, que ejerce un rol, como diría nuestro amigo Foucault, de panóptico social. Siempre nos está mirando, siempre nos está evaluando, ¿sí? Yo como primera medida tengo que vender marca. ¿Por qué? Porque la lucha simbólica va a ser que esa opinión pública detenga la mirada en mí. Foucault va a decir que la verdadera lucha simbólica es la lucha por la mirada. El que yo, entre todas las opciones de ONGs que tengo, ¿sí?, detenga mi interés, me sienta interpelado por algo de esa ONG, ¿sí? Ahora vamos a ver qué. Pero para que yo me sienta interpelada, esa persona tiene que haber luchado por mi mirada. Eso es lo más distintivo dentro de los estudios de comunicación del siglo XX y es lo que vamos a retomar nosotros, ¿sí?, para poder gestionar de manera más acertada
activa todos los procesos de comunicación que se activan cuando hablamos de voluntariado, cuando hablamos de liderazgo y cuando hablamos de tercer sector, ¿sí? Caro, Cristina, Valen, ¿vamos bien hasta acá? Gracias, Dayana, Noelia, ahí los voy leyendo, ¿sí? Buenísimo, buenísimo. Entonces, cuando hablamos de gestionar marca, me refiero, ¿sí? Sí, Gabriela. Sí, Gaby. ¿Querés consultar algo? ¿Querés preguntar algo? ¿Opinar? ¿No? Bueno, me levantan la mano y yo me detengo, pero bueno, dirán ustedes, ¿sí? ¿Puede hacer una breve síntesis de los facilitadores? Sí, gracias, Valen, por detenerte ahí porque es un tema apasionante. Digo, dentro de los procesos de comunicación interna que también han crecido cualitativamente muchísimo los últimos 10 años en particular, es esto de, digamos, primero cambiar el paradigma de la comunicación interna en el sentido de nuevo, no es que yo genero comunicación interna y te la comparto a vos, ¿sí? Que sos, entre comillas, un mero empleado. Es decir, el concepto, ese paradigma ha cambiado muchísimo porque deja de ser unidireccional y oblicuo para ser horizontal o tender a ser horizontal, ¿sí? Ramificado entre las distintas áreas y donde cada empleado, ¿sí? O cada actor social dentro de esa compañía o esa institución forma parte de manera proactiva de los procesos de comunicación interna, ¿sí? Cuando esos paradigmas empiezan a cambiar, nuestra percepción sobre el empleado cambió muchísimo. Por eso la comunicación interna y el área de recursos humanos se han acercado tanto los últimos 5, 7 y 8 años, ¿sí? Porque han entendido los beneficios de potenciarse mutuamente. Entonces, dentro de eso, yo voy a poder identificar facilitadores que muchas veces no tienen que ver con una jerarquía vertical, ¿sí? Sino de un poder de influencia dentro de cada área, pero poder de influencia de que yo te convenzo a vos de que hagas algo o motivamos un crecimiento en conjunto porque juntos somos capaces de construir una idea de futuro mejor. ¿Sí? Miren cómo todo cierra con todo, cierra para después volverlo a abrir, pero digo, esto es algo que se retroalimenta de manera permanente, por eso que hoy se habla de instituciones que en sus procesos de cambio hablen de redarquía y no de jerarquía. Esto en inglés se conoce con el nombre de metarchy, ¿sí? Y en España, que están trabajando mucho con esto, sí, lo escribo acá, redarquía, ¿sí? Y en inglés es netarchy, que tiene que ver con la gestión horizontal, redárquica, ¿sí? Rizomática, ¿sí? Del conocimiento dentro de las instituciones. Cuando hablamos de rizoma, a mí me encanta la metáfora del rizoma, porque creo que es lo que mejor define todo el trabajo nuestro de comunicación integrada permanente, ¿sí? Que es la metáfora del jengibre como raíz rizomática, ¿no? El rizoma es una raíz, ustedes lo pueden googlear esto perfectamente, que crece en todas las direcciones, de arriba para abajo, de abajo para arriba, hacia los costados, ¿sí? Y lo más gráfico es que se nutre, valga la redundancia, ¿no? De nutrientes de la tierra, de otras raíces que no son jengibre, atención, y nutre
a otras raíces múltiples dentro de la Tierra. Es decir, el crecimiento es exponencial, ¿sí? Esto es lo que nos define como comunicadores en la actualidad. Esto es lo que define el liderazgo en la actualidad. Y esto es lo que debería definir a los equipos aliados, ¿sí? Entonces, toda esta concepción, volviendo a al tema de los facilitadores, es identificar dentro de esa ramificación interna que tiene una institución, ¿sí? En términos organizativos, en términos comunicacionales, ¿sí? ¿Dónde están esas personas que en vez de obstaculizar los procesos de cambio, los vuelven más fluidos, los vuelven más espontáneos? Ya no es que ante cada cambio me tengo que resistir, no es que ante cada transformación tengo que decir no, estoy enfermo, me tomo licencia, ¿sí? Cuando no lo estoy, ¿sí? Simplemente porque no quiero sumarme a ese proceso de cambio, ¿sí? O obstruyo determinadas cualidades porque no me llevo bien con mi jefe o con mi compañera de trabajo, obstruyo información, la bloqueo, la detengo, como decimos en periodismo, la cajoneo, ¿sí? A lo mejor algo que tiene que estar resuelto en una tarde, pasan 15 días, ¿sí? Hasta que me digno a resolverlo. Todo esto es la contracara de los facilitadores, aquel que en media tarde resuelve algo que parecía un nudo imposible, ¿sí? Es conector, conecta no solamente interna, sino externamente, entiende las necesidades de cada planteo, sabe que si viene alguien a plantearle algo dicho personal, ¿sí? Sino por una necesidad de esa área en particular, ¿sí? Entonces, la tendencia que se vio en comunicación interna en los últimos 10 años es estar junto con recursos humanos, especial atención a estos facilitadores. Desde mi punto de vista de recursos humanos va a ser grandioso, pero también desde el punto de vista comunicacional, ¿sí? Porque yo, digamos, puedo generar información, puedo generar narrativa, puedo generar storytelling con ese facilitador que me está abriendo un mundo de posibilidades, ¿sí? Los últimos años, si a estos facilitadores los formalizo dentro de mis procesos de capacitación, porque una cosa es el facilitador espontáneo, porque la persona, entre comillas, es así, y otra cosa es aquel que yo lo detecto y le digo, bueno, vamos a formalizar esto, brindándote herramientas de conducción, de gestión de equipos y de liderazgo. Entonces, ahí el concepto de facilitador vuelve a potenciarse. ¿Se comprende esto? ¿Resulta claro para ustedes? ¿Sí, Valen? Buenísimo, buenísimo. Por eso nosotros decimos que esto es oro en polvo. Ay, gracias, muchas gracias, Valen. Digo, esto es oro en polvo, ¿por qué? Porque entonces quiere decir que todos somos capaces de gestionar equipos, es decir, transformar grupos para que transicionen hasta convertirse en equipos. Todos somos capaces de ser líderes, ¿sí? Y activar y mejorar procesos de cambio. Ahora, ¿lo tengo que hacer de manera profesional? Y sí, lo tengo que hacer de manera profesional. ¿Por qué? Y porque con todo proceso, digamos, de transformación, ¿qué tenemos en esa persona que nos está mirando? Nos está mirando con confianza, nos está mirando diciendo, uy, otra más que viene a hablarnos de la gestión del cambio, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el pasado también hubo determinadas iniciativas que no resultaron. Y esa persona lo recuerda, ¿sí? Sí, pero llega hasta el dueño del señor López y el señor López dice que no y todo vuelve a foja cero. Y ahí volvemos para atrás, ¿sí? Entonces, también tenemos todos creencias limitantes,
esto nos dice, esto no va a cambiar, esto no es así, ¿sí? Vamos a estar mejor en Europa. Bueno, no elijan Roma. En lo posible, hoy no elijan Roma, porque es polvorita, ¿sí? Entonces digo, esto también es una creencia limitante y es algo sobre la cual podemos trabajar de manera orgánica, ¿sí? De manera funcional, de manera de que, digamos, con mis creencias limitantes, voy a retrabajarlas para generar posibilidad, ¿sí? Entonces, cuando hablamos, para hacer un recorrido un poquito de lo que vinimos diciendo, hablamos de gestionar marca, ¿sí? De poder gestionar comunicación interna y externamente. Hoy ya no se trabaja de manera disasociada, ¿sí? Pienso en las audiencias dentro de la opinión pública que van a escucharme, van a leerme, ¿sí? Pero también pienso en mis equipos de trabajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos van a ser principales voceros. Entonces, hablamos de una segunda transicionalidad que es de empleado transiciono a facilitador y de facilitador transiciono a líder, ¿sí? Y de líder, necesariamente el concepto, el, el paradigma está ganando muchos espacios en este momento, es el del liderazgo resonante. Por eso se lo llama así, porque es un liderazgo que impacta de manera rizomática entre las distintas audiencias, las internas y las externas, si es que todavía podemos seguir hablando de interno y externo, ¿sí? Lo nombramos así para estudiarlos mejor, pero en realidad, bueno, somos todos uno, diría Heidegger, ¿no? Digo, todos somos opinión pública y todos podemos ser empleados o facilitadores, ¿sí? Y miren que hago bastante hincapié en esto, estoy 99,9% convencida, ¿sí? Pero digo, hoy creo que este liderazgo resonante demanda que esa persona sea plenamente consciente de ese compromiso que está asumiendo como actor social, ¿sí? Hoy, más que nadie, aquella persona que ocupa un cargo medio o directivo en una institución educativa, en una ONG, en una compañía, sabe que ese paso lo tiene que dar, ¿sí? ¿Por qué? Porque el liderazgo vacío no existe más. Bueno, sí, existe muchísimo. Existe, no es que no existe más, no debería existir más, pero existir existe, y tenemos muchos ejemplos al respecto. Pero digo, me refiero a no debería existir más, y es algo que la opinión pública, dentro de su panóptico, lo está evaluando permanentemente. ¿Quién está cruzando, ¿sí?, la frontera para convertirse en actor social, para comprender las distintas problemáticas sociales, para comprender la complejidad de las sociedades actuales, y aquel que se quedó repitiendo fórmulas exitistas o monetarias del pasado, ¿sí? Vamos bien hasta acá. Algo que no se haya comprendido, algo que les resuene de otra manera, ¿no? ¿Se cortó definitivamente o estoy todavía, no sé, ¿no? Ok, ok, ok. Ahí sí, ahí sí. Entonces, se entiende. Bueno, perfecto. Entonces, ¿qué necesita ese actor social, ¿sí? Para... Vicky, ¿vos querés decir algo? ¿Tienes alguna consulta? ¿Algún comentario? Bueno,
Entonces, ¿qué es lo que necesita tener ese actor social, ¿sí?, para ser reconocido, ser legitimado por la opinión pública? ¿Sí? ¿A qué nos referimos con comprender las problemáticas sociales? ¿Sí? Porque ustedes dirán, bueno, problemáticas sociales cada vez hay más, cada vez somos más conscientes de que convivimos con todas las problemáticas sociales. ¿Cómo hago para que ese actor social tome una u otra postura? En general, nuestra recomendación como comunicadores es, ante todo, alejarse de las posiciones binarias, ¿sí? Esto de blanco-negro, o sí o no, es algo que la opinión pública está trabajando mucho para salir del estancamiento que produce una posición u otra, ¿sí? Y nuestro asesoramiento tiene que ver con que esa persona, ese actor social, pueda comprender esa complejidad e incorporar, aún cuando defienda los intereses de una ONG, puede incorporar en su narrativa la mirada totalmente, digamos, opuesta a su postura, la pueda contemplar, la pueda comprender. Bien, Vicky, no pasa nada, ¿sí? La puede incorporar a su narrativa. Hoy las narrativas, fíjense, las narrativas más poderosas, tanto de corporaciones, de productos, de servicios, como de ONGs, las más poderosas son aquellas que logran captar la mirada pública que tenía esa marca antes de gestionar de manera profesional sus comunicaciones, ¿sí? Entonces, ¿esto qué significa? Que yo estoy incorporando, como diría mi amigo personal, Martin Buber, ¿sí?, aquel filósofo que lo cambió todo, ¿sí?, que habló tanto y escribió tanto sobre ética, que decía, ese otro con mayúsculas es el que va a venir a validarme a mí. Y que nos valide a alguien que piensa totalmente distinto a nosotros es una ganancia en esa lucha simbólica que estamos dando, ¿sí? Es pura ganancia. Entonces, no es cierto que nosotros vemos esos resultados, los vemos. Lo que no queremos es lenguajear, digamos, exitista, monetarista, que solamente nos lleva a contemplar un número por el número mismo. No vemos todo el proceso y el complejo entramado para llegar a ese número, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos esto, de que la persona ha salido de las posiciones binarias, ha construido narrativas más complejas, esto quiere decir no escribir lo primero que sintió en ese momento, sino que pudo desarrollar pensamiento complejo. Desarrollar pensamiento complejo en las organizaciones es esto, es incorporar la mirada del otro, el planteo, el reclamo, la duda del otro. ¿Dónde? Dentro de mis contenidos, de mis narrativas, ¿sí?, de mis planes de acción. Miren qué poderosos en el tercer sector son planes de acción que incorpore, ¿sí?, dentro de su crowdfunding, ¿sí?, marcas que estuvieron muy alejadas de la responsabilidad social, ¿sí?, y que logran entrar, ¿sí?, a poder ayudar a poder desplegar sus recursos gracias a ONGs más poderosas que han entendido esto, ¿sí? Concepto, ¿están familiarizados con el concepto de crowdfunding? Lo escribo acá. ¿Sí? Perfecto, perfecto. El concepto de crowdfunding es apasionante y yo les puedo asegurar que de acá a 5 años, quienes trabajamos en comunicación, va a ser, digamos, más que una herramienta, un proceso conceptual que vamos a tener que incorporar
sí o sí dentro de nuestras organizaciones, de nuestra organización de eventos, de nuestros planes de acción comunicacionales, ¿sí? ¿Por qué? Porque el concepto de crowdfunding reúne en una plataforma todas nuestras posibilidades de ayuda. Y por eso es que las potencia, ¿sí? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Sigo adelante entonces? Yo me quisiera detener específicamente en esto del voluntariado, ¿sí? Que reviste cierta complejidad dentro de los procesos comunicacionales, dentro de la gestión de comunicación. ¿Cuál es esta complejidad? En líneas generales, de hecho, yo gestiono equipos de trabajo, ¿sí? Gestiono actores sociales y liderazgo dentro de ONGs y gestiono equipos de voluntariado, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, y de hecho soy voluntaria en distintas organizaciones y me he encontrado con una problemática muy importante, que es esto de, yo estoy gestionando comunicación y el sistema de voluntariado nacional, regional e internacional es un sistema bien dinámico que aún requiere de mucha profesionalización. ¿A qué me refiero con esto? Yo cuando digamos, en una de las instancias me convierto en voluntaria, me convertí de la noche a la mañana, ¿sí? En esa organización siendo voluntaria. No, nadie me requirió nada más que mi voluntad, ¿sí? Esto es muy bueno porque es el motor inicial, pero digo, no es suficiente. ¿Por qué? Porque entonces, yo cuando hablo de cómo es la base del voluntariado internacional, es aquel que sigue una carrera y dentro de esa carrera universitaria, de pregrado o de grado, se me exigen horas de voluntariado, es una cosa. ¿Por qué? Porque está mentoreada por una institución educativa, digamos, en trabajo, en equipo con una ONG o una institución. ¿Sí? Sí, sí, lo que pasa es que el crossfunding lo que tiene es mucha cruza, ¿sí? De recursos, pero digamos el crowdfunding ya es el- la meta final, ¿no es cierto? Digamos, no solamente de recursos, sino de donaciones y donaciones muy, muy importantes en cuanto a poder activar quizás para un solo evento toda esa plataforma, ¿no? En referencia a lo que decía anteriormente, digo, y en función de si estoy siendo voluntaria dentro de una institución educativa y mentoreada tanto por mi institución educativa como por una ONG, es, digamos, parte del voluntariado en la actualidad. Después surge el voluntariado espontáneo, ¿sí? Y mucho de lo que ha surgido es cómo hacemos para que ese voluntario espontáneo pueda potenciar como un facilitador a mi marca en vez de obstruirla. Nos encontramos, por decirles, las últimas 5, 6, 7 consultas de los últimos 2 años se refirió a eso. ¿Qué hacemos con este voluntario que viene con muchas ganas, mucha motivación, pero yo no logro que él entienda, se hablan, digamos así, refieren el problema, yo no logro que él entienda mis objetivos de comunicación, ¿sí? ¿Por qué? Porque así como vino y voluntarió, después se me fue. ¿En cuánto tiempo? Quizás en 2 o 3 veces, o en 6 meses, o en menos de un año.
¿sí? Entonces, eso produce que el voluntariado sea extremadamente rotativo, altamente dinámico, ¿sí? Y que no pueda encontrar un anclaje dentro de lo que es mi gestión comunicacional, ¿sí? Entonces, una de las alternativas es poder que cada ONG pueda tener una alternativa de capacitación, ¿sí? Como decía, como se utiliza en las corporaciones, un entry level, ¿sí? Es decir, un derecho de piso de voluntario deba, ¿sí? A ver, ¿Valen? Sí, Valen, pero cuando una ONG se profesionaliza tanto en sus procesos de comunicación, ve en ese voluntario, en esa voluntad de ese voluntario, vamos a hacer un juego de palabras, eh, también como una amenaza. Tengo un ejemplo que creo que es bastante gráfico. Nosotros trabajamos con distintas fundaciones, pero una de las fundaciones, que es la Fundación Nosotros, trabaja con mucho, con personas con discapacidad intelectual, ¿sí? Personas de todas las edades. Y se encontraban con muchos voluntarios muy deseosos de ayudar, pero que en sus redes sociales, ¿sí? En su contacto cotidiano con audiencias como medios de comunicación locales, como familiares de las personas que van a la fundación, etcétera, se encontraban que su lenguajear tenía que ver con una concepción sobre la discapacidad intelectual que una concepción antigua, una concepción que atrasaba entre 10, 15 y 20 años. Y siendo la Fundación Nosotros un parámetro, ¿sí? Una fuente de consulta permanente en cuanto a todos los avances que han realizado, a nivel pedagógico me refiero, ¿no? Eh, Se le genera una resonancia difícil, porque yo estoy incluyendo dentro de mi sistema comunicacional a personas que no tienen idea de todo lo que se ha avanzado en términos de discapacidad intelectual. ¿Se comprende esto, Valen? Entonces, si es cierto que yo estoy haciendo una gestión profesional de mis comunicaciones, tengo que poder gestionar esto también. Por eso hablamos de gestionar equipos de voluntariado, ¿sí? Dentro de lo que consideramos liderazgo en servicio en organizaciones. Porque esto me puede pasar siendo yo compañía, siendo yo Coca-Cola, genero dentro de mi compañía un equipo de voluntariado de Coca-Cola extraordinario, pero no pensé que alguien tiene que capacitarlos. Entonces llega al terreno, llega a lo que nosotros llamamos el campo, ¿sí? Y empieza a lenguajear de manera que hostiliza a la persona o la degrada, o, como el caso de la Fundación Nosotros, infantiliza, ¿sí? O angeliquiza a esa persona con discapacidad intelectual, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, el término discapacidad mental ya no se usa más. ¿Pero quién no la usa más? La Fundación Nosotros. He trabajado en esta transición durante muchos años y de manera académica, profesional y en el terreno de una manera, les diría, increíble. Y pueden, la verdad que es apasionante el caso, la historia, todo de la fundación. Pero digo, he trabajado mucho para que venga una persona voluntaria sin conocimiento, sin el expertise suficiente, ¿sí? En esto. Paula, Caro, Gaby, ¿vamos bien? ¿Les gustaría profundizar en algo en particular? ¿Preguntas, dudas, resonancias distintas, casos que ustedes conozcan?
Bueno, continúa entonces. Entonces, el gran desafío nuestro como comunicadores es ser conscientes de esta problemática, y es una problemática que realmente afronta muchas ONGs, y cuanto más compleja es, digamos, la problemática social, mejor tienen que estar capacitados los voluntarios. Y no es una capacitación que puede ser corta, ¿sí? O esporádica, ¿sí? Y tiene que haber de nuestra parte una gestión profesional de ese equipo de voluntarios, ¿sí? Que puedan, a su vez, ser facilitadores, de nuevo este concepto, y potenciadores de esta marca, ¿sí? Una de las cuestiones que más nos interesan es el tema del uso de las redes sociales. Nosotros trabajamos que son, cómo hacer para que un líder se valide como tal ante la audiencia y los voluntarios. Muy buena pregunta, Fernanda. Yo te puedo compartir mi opinión. Eh, Lógicamente, en estos temas no tenemos una única respuesta. En general, el líder no tendría que tener como objetivo ser validado, ¿sí? Es decir, ¿qué quiero decir con esto? El líder tiene que hacer, gestionar, reflexionar, activar, potenciar. Muchas veces no vamos a ser validados. Eso es, para mí es un camino sin salida, que el único objetivo que tenga el líder es querer ser validado. En realidad no funciona, siempre va a haber gente o personas que no nos validen, y quizás la mejor recomendación es que ese líder lo que se mantenga en modo atento es de su compromiso y de la potencia de sus propios actos. Te pongo este ejemplo: si yo en redes sociales me pongo a discutir con una persona que me cuestiona algo de la ONG, en vez de escucharla, en vez de activarme, tomar nota, ¿sí? Quizás contestarle por mensajería privada, pero me pongo a polemizar, no voy a ser validado, mucho menos, ¿sí? Pero digo, me parece que ese proceso de validación tan simbólico y tan errático es muy difícil de lograr para un líder. Y seguramente se va a encontrar en el camino con muchas personas que compartan paradigmas anteriores, ideas distintas, ¿sí? Y quizás él ya tiene, junto con su equipo de comunicación, una visión de futuro. Es muy difícil, digamos, de compartirla, pero bueno, ese es el verdadero compromiso, ¿sí? Y el verdadero compromiso, el siguiente, el segundo, sería reactualizar de manera permanente sus mensajes clave, ¿sí? Sus mensajes clave, ¿qué quiere decir? Aquello que va a comunicar a sus diferentes audiencias, si son siempre los mismos, si no toma nota de aquel que está en contra de esa mirada, va a ser muy difícil, ¿sí? Y desde ya ese líder resonante, en general tiene algunas particularidades digamos, hay consenso, suele haber un consenso sobre aquel que es líder en la actualidad, ¿sí? Que es un líder, a mí no me gusta hablar de democrático o no democrático, pero sí es un líder abierto, sí es un líder consciente de los procesos de cambio, de los procesos de gestión de conocimiento, de la gestión de la emocionalidad que esto produce, ¿sí? Porque esto a nivel conceptual es genial, y cuando voy a terreno, cuando voy al campo, me encuentro con una realidad a la que me tengo que adaptar. Y acá entramos en lo que hablamos muchas veces en clases, que es esto de: ¿soy lo suficientemente permeable para que esto del terreno de la práctica yo lo incorpore dentro de mi manera de pensar? Ese es el verdadero líder, aquel que hace de sus espacios de compromiso y de trabajo espacios de reflexión
y puesta en marcha en base a esa reflexión, ¿sí? Y cuando llega a la acción, capitaliza todo lo en lo que no había pensado, pero lo capitaliza de manera funcional y asertiva. No dice, bueno, ves, estos no entendieron nada. No, ¿cómo no entendieron nada? Tienen vida propia, ¿sí? Tienen vida propia y esto retoma otros paradigmas aún vigentes, ¿sí? En diferentes ámbitos, no solamente en el ámbito del tercer sector, es esto de creernos, ¿sí? Que dentro de las organizaciones, porque yo alguna vez fui validada como líder, ¿sí? Lo voy a seguir siendo siempre y siempre voy a estar en esa posición. No es cierto, no es cierto, ¿sí? No sé, Fernanda, si logré contestarte, pero me parece que no hay un único camino, sino hay un camino de escucha totalmente activa y que por sobre todo no es un proceso individual. Si vos te fijás, el líder, además de ser humilde, de trabajar sin experiencias y trabajar a la par de todos, porque esa es la otra cuestión, ¿no? Digo, el líder de una fundación o dentro de un equipo corporativo que va a ser, por ejemplo, dentro de Techo, si una casita y se queda dentro del auto mandando mensajes, la validación se nos fue a los 2 minutos. El que arremanga sus mangas y se pone a clavar clavitos a la par de todos, y bueno, obviamente que la percepción y la validación va a cambiar rápidamente, ¿sí? Pero digo, tiene que ver con un equilibrio más bien dinámico entre lo que es lo conceptual, lo reflexivo y la puesta en acción, digamos, de cada una de esas cosas que de escritorio son maravillosas, pero digo, planteadas en terreno, tengo que ser lo suficientemente, digamos, atenta para realizar todo esto y decir, en esto no había pensado, que nos olvidamos de esto. ¿Y esto con esto qué hacemos? ¿Sí? Si cuando vuelvo a generar el siguiente plan no lo tengo presente, mi equipo, trabajo de equipo no está hecho, difícilmente que esa marca, que esa ONG pueda seguir validándose. Algo va a haber perdido en el camino. Me acuerdo de 2 ejemplos el año pasado, no los vamos a manejar, a explicitar, pero digo, estaban dentro de lo que es el tracking histórico de Twitter, cuando el director de comunicaciones de una fundación se pone a discutir con otros sobre una postura. Pero como vos no me hablabas de la libertad de derechos y la libertad de expresión, no es posible eso, ¿sí? Y no es posible que luego de ese altercado, que encima queda por escrito, no haya una instancia de reflexión sobre eso, ¿sí? Así que sí, mencionaste uno de los temas más difíciles, más complejos, que es convivir con 2 cuestiones que tenemos en la actualidad, en redes, por sobre todo, ¿no? La cultura de la cancelación y después la cultura de la redención. Todos queremos cancelarnos unos a otros porque en algún momento nos sentimos moralmente por arriba de alguien, ¿sí? Pero después rápidamente entendemos esto de, bueno, está bien, ahora le digo a mi vocero, ¿sí? O le digo al líder de mi equipo, ahora ¿qué hacemos con esto? ¿Sí? Y emprendemos esta narrativa de redención que lógicamente la pública la validaba hasta un momento y hoy exige que ese social, para ingresar en esa narrativa de redención, realmente no sea cáscara, no sea, digamos, un formalismo para salir del paso y volver a estar en actividad, sino que sea realmente contundente y se vea después en sus acciones. Y va a estar monitoreado entre 6 meses y 1 año. Por eso es tan complejo, digamos, el abordaje y la gestión de las comunicaciones sociales. Esto se suma a algo que me parece aún más complejo,
es la, digamos, el imaginario que tiene la opinión pública sobre el tercer sector. Si yo a un ejecutivo de Coca-Cola, tiene un altercado en redes y se pone a dirimir y bla, 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 aún siendo sus redes privadas, que esa es otra discusión que ya no damos, digamos, porque creo que todos lo hemos entendido. No, pero eso lo hizo en sus redes privadas, sí, pero mientras tanto ahora es actor social de esta marca, ¿sí? Ya no existe más esa dicotomía. La opinión pública va a idealizar aún más a aquel que trabaje dentro de una ONG. Por eso es que ese liderazgo, esa validación de la que vos consultabas, Fer, me parece que es aún más compleja. Yo, opinión pública, le voy a exigir a ese líder de esa ONG el triple de parámetro que exigiría a un ejecutivo de una compañía, ¿sí? Por más internacional que sea. Eso es algo con lo que nosotros tenemos que conocer y que meternos muy de lleno, porque es un tema que cada vez afecta más, digamos, la resonancia, ¿no? La reputación. Cuando hablamos de gestionar reputación, estamos gestionando reputación social, ¿sí? Estamos gestionando reputación de marca, reputación de actor social, reputación de branding personal, porque ese señor que dirimió en redes en un tono, una vez que queda fuera del ecosistema digital, es complicado su reinserción. Es muy, muy complicado, porque el tracking histórico da. Y eso, dentro de los que gestionamos comunicación, cada vez más lo tenemos cada vez más claro, ¿sí? Gracias, Vicky, gracias. La verdad que son apasionantes todos los temas y cómo cada tema abre nuevas, insisto, ¿no? Cada pregunta o cada consulta o cada comentario u opinión activa algo que tenemos que reflexionar en el momento. Creo que todos sabemos que no hay recetas. Aquel que hable, yo insisto mucho en las clases con esto de no hablar de comunicación adecuada, comunicación correcta, porque esto implica que, cada vez habría una única manera de tener comunicación o una única manera de dar respuesta a determinados problemas. Y eso, la verdad, otra frase muy mía, eso no nos trae agua a nuestro molino. Nuestro profesionalismo se construye todos los días, al estar atentos, al estar activos, al entender mejor. No se trata de esta posición es contra, voy a salir, no, voy a salir a incorporarlos dentro de mis narrativas. ¿Qué nuevos mensajes clave, qué nuevas miradas, qué nuevos planteos puedo dar yo para dar esa lucha simbólica de la que hablábamos al inicio, ¿no? ¿Qué nuevos elementos que no son solamente discursivos, ¿no? Hay algo que las relaciones públicas y las comunicaciones institucionales conocen muy bien, que son los talking points, ¿sí? O sea, están los mensajes clave, lo escribo acá en el chat, ¿sí? Están los mensajes clave, que son aquellos que nosotros les preparamos a los voceros para que ellos articulen de manera funcional con sus distintas audiencias, formales e informales, pero después están los talking points. Ese actor social, ese voluntario, ese empleado, ese facilitador, ese líder de equipos, tiene que conocer en profundidad la problemática en la que está trabajando. Y para eso funciona el talking point. Cuando yo me veo encerrada, ¿sí? O digamos, o en este callejón sin salida, que muchas veces lo mueven nuestros propios planteos y nuestras propias críticas, ¿sí? Digo, bueno, ¿qué hago con esto? Voy al talking point, olvida tu mensaje clave, anda al talking point. El talking point es el que te va a decir el estado de situación, ¿sí? De esta problemática a nivel nacional, a nivel regional,
y a nivel internacional. ¿Qué ejemplos, qué estadísticas, qué investigaciones académicas, serias, institucionales, ya han realizado otros actores sociales sobre esta problemática? Trae eso, no me traigas cualquier ejemplo, ¿sí? Esto de que muchas veces siempre cuestionamos a muchos políticos locales que insisten con hablar de Finlandia en términos educativos. Y vos decís, pero che, con todos los ejemplos que hay alrededor del mundo, ¿por qué te sitúas en una realidad tan ajena? ¿Sí? Entonces, en esto también tiene que ver con la validación de la que hablaba Fernanda antes. Yo lo voy a validar en tanto me presente una nueva mirada y un ejemplo que no haya sacado del cajón hace 2 minutos, sino que es algo que lo viene trabajando, ¿sí? Y que viene, digo, reflexionando sobre el tema. ¿No? El lugar fácil de, yo miré la serie Rita educativa, entonces digo que en Dinamarca, no, haya fuentes que me legitimen a mí como vocero. Ese es un buen ejercicio. ¿Sí? Fuentes que ya hayan trabajado en la problemática y me puedan aportar algún indicador que hasta ahora ninguna de las ONGs locales hayan mencionado en sus narrativas. ¿Sí? Porque las ONGs también tienen competencias, competidoras me refiero, ¿no? No competencias, competidoras. Creo que una de las cosas más difíciles es entender a los voceros que se oponen o no están de acuerdo a lo que se planificó con el equipo de trabajo. Qué bueno lo que trae Fer. Pero eso, ¿sabes por qué pasa? Eso también es culpa nuestra, ¿eh? O sea, bueno, no hablemos de culpas, ya tenemos mucho con todo, pero es responsabilidad nuestra me refiero a los comunicadores. Hay muchas gestiones del conocimiento dentro de las ONGs y de las corporaciones, o sea, gestión de las ideas. No es que tiramos y hacemos brainstorming y listo y cada uno pasa, sino que se trabaja en dinámicas donde ese líder, ese vocero esté presente. No es que yo trabajo con mi equipo de mi comunicación, bla, bla, le planteo todos los mensajes clave, tomar, repetir de memoria y listo, calladito y sin quejarte. No, en ese diseño de mensajes clave, de talking points, ¿sí? De anticipar preguntas difíciles que va a recibir o comentarios difíciles que va a recibir ese vocero, ¿sí? No quiero anticipar, pero el próximo seminario que doy acá en OpenDC habla ¿no? del War Room y distintas dinámicas de vocería, ¿sí? Para trabajar y despabilarnos todos, es incluir a este líder en esa gestión comunicacional. Yo creo que no se puede decir diseño el plan y te lo doy, entonces vos no estás de acuerdo. No, yo te hago partícipe dentro de ese diseño y lo tenés que venir a co-crear conmigo, que es distinto. ¿Por qué? Y porque seguramente él tiene una visión complementaria, opuesta, ¿sí? Pero ante todo, ese líder tiene que poder respetar, sí, la marca de la ONG, los lineamientos de la ONG, pero también puede aportar una mirada totalmente renovada que yo no había ni prestado atención porque soy la presidenta de la ONG y no lo tengo incorporado dentro de mi proceso de gestión del conocimiento, ¿no? Entonces, me encanta esto que vos traes, porque en realidad la responsabilidad también es decir, bueno, vamos a trabajar en esto, que ha sido un nicho, una alerta el año pasado, y este año lo vamos a tratar de esta manera. Pero vos sentate conmigo para diseñar nuestras posibilidades, porque sos vos el que después lo va a encarnar. Y esa persona muchas veces al estar, no pasa siempre, al estar más en contacto con ese campo, con esa realidad, a veces
ya de antemano nos puede acercar miradas que nosotros mismos comunicadores no hemos contemplado. Porque dice, no, yo voy a este comedor 4 veces por semana, no funciona de esta manera. No es que yo puedo preguntar esto y va a ser tomado de manera lineal, ¿sí? Y esto tiene que ver también con nuestra concepción como personas. No es que yo te vengo a educar a vos, no, todos educando. Y muchas veces mi mirada altanera o mi mirada moralista hace que no pueda entender la complejidad de esa problemática social, ¿sí? Y que nos cambie totalmente la mirada, totalmente. Pero para hacer ese cambio de observador, primero me río porque todos invariablemente pasamos, por eso vamos a pasar, volveremos a pasar. Tiene que ver con eso, con ser lo suficientemente permeables y, de nuevo, plásticos, no flexibles, plásticos, para decir, che, ¿qué no estoy viendo? La preocupación de nosotros como líderes, de nosotros como comunicadores, es, ¿qué es lo que no estoy viendo? La sociedad, siempre, y esto también, soy re Foucaultiana, me está saliendo medio, cada sociedad, Foucault decía, cada sociedad tiene, habilita aquello que se puede decir y lo no dicho. Bueno, genial. Ya entendimos todo lo que podemos decir. ¿Qué es lo no dicho en nuestras sociedades actuales? ¿Qué es lo que no estamos diciendo ahora que dentro de 5 años vamos a decir, hace 5 años? Ese tiene que ser nuestro desvelo, porque eso va a ser que esa mirada compleja la podamos ir incorporando a nuestros planes de acción. Y ese liderazgo, esos equipos de voluntariado, no sean equipos vacíos, no sean equipos que entren y salgan de las instituciones, sino que sean equipos que en su inserción vengan a potenciarnos, a nosotros como marca, a nosotros como actores sociales, ¿sí? Y a la vez que ese voluntario se vaya con una mirada deconstruida, enriquecida, potenciada de nuestro propio trabajo, ¿sí? Así que sí, me encanta esto que traen porque es algo que nos hace pensar de manera permanente, ¿no? ¿Cómo venimos hasta acá, señores moderadores? Te venimos escuchando muy bien, Constanza, así que la verdad que todavía tenés tiempo, así que no sé si quieren realizar preguntas, antes que tenemos que igual ya están consultando bastante por el chat. Me encanta, me encanta, me encanta. Sí, en realidad, no sé si tienen así preguntas más específicas, si tienen algún tema que deseen que profundice. También es cierto que, bueno, pueden surgir algunas dudas o cuestiones, bueno, que vayan surgiendo después. Yo voy a agregar acá mi mail, el mail más fácil, tengo varios mails, pero voy a agregar acá mi mail de mail, ¿sí? Bueno, estoy en las redes, soy docente de la facultad. En épocas presenciales me pueden encontrar por los pasillos. Y si no, bueno, también me pueden mandar un mail o un WhatsApp. Lo que yo siempre suelo dar el celular por una cuestión de me manejo muy bien con audio, y no tanto por mail, que a veces son tantos los mails que tardo un poquito más en trabajarlos, ¿no? En contestarlos. ¿Tienen algún tema en particular? Algo, como decía Fernanda antes, ¿sí? A mí me interesa profundizar en esto de las problemáticas sociales, por cómo se conforman los planes de comunicación, ¿no? Dentro de lo que es el voluntariado y cómo fue creciendo.
en general en los planes de comunicación que parten, ya sea de una ONG o parten de una corporación, nosotros sabemos que necesitamos de algunos soportes, de algunas patas para poder trabajarlas en mayor profundidad, ¿no? Entonces, una de las cuestiones es, además del enfoque estratégico que le vamos a dar a ese plan de comunicación, poder entablar esta dinámica de alianzas que incluye el voluntariado, ¿sí? Pero que también puede incluir a nuevos y mejores sponsors y alianzas institucionales, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta alianza institucional lo que me va a poder proveer son testimonios para mi narrativa, ¿sí? Quiere decir que si yo soy compañía y busco una alianza con una ONG, ¿sí? Lo voy a hacer porque esa ONG está dando con profesionalismo en esa problemática social en la que estoy embebida, ¿sí? ¿Esto qué significa? La ONG va a ser mi garantía de no abordar temas de manera superficial, ¿sí? De entender mucho mejor esas necesidades y de poder potenciar las narrativas, ya sea con el presidente de la ONG o los testimonios que pueda acercar este presidente o esta ONG. El tema de los testimonios, como el de los voluntarios, es enorme. Es decir, todos sabemos el poder de un buen testimonio para difundir la marca de una ONG o de un plan de comunicaciones de una compañía, ¿sí? ¿Qué quiero decir? Estoy tomando la problemática social de primera mano y esto significa que estoy poniendo la voz del protagonista en primer foco, ¿sí? Y esto me aleja de, digamos, el accionar errático que han tenido las compañías en el pasado, ¿sí? De también y me voy, quiero ser socialmente responsable, hago una pequeña acción y listo, me olvidé, ¿sí? Y 3 años no me pidas más nada. Eso está cambiando, y está cambiando en parte gracias a la gestión profesional de la comunicación. Fabi, ¿vos querías decir algo? Valen, previo a una primera experiencia voluntarial, ¿por dónde recomendás empezar a formarte? En realidad, tengo varios pensamientos al respecto. Eh, Creo que si está el motorcito interno, el fuego interno de querer voluntariar, iría directamente a voluntariar, ¿sí? A identificar un sector, una problemática social que me convoque de manera especial por algún motivo, por hechos del pasado, porque me preocupa a mí en particular por el motivo, me convoca a mí esa problemática, ¿sí? Entonces, acciono, me conecto con la institución, ¿sí? Y veo de qué manera a esa institución les es útil mi ayuda. Porque muchas veces también, digamos, solemos o solíamos, no sé, de caso, solíamos ser bastante, o tener una percepción bastante orgullosa, ¿no? Y bueno, si no te sirve lo que yo te doy, no, esperá. Si vos realmente vas a emprender ese camino, es para escuchar lo que el otro necesita, no para que vos des lo que vos quieras dar. ¿Sí? Porque también es un callejón medio sin salida, es como un laberinto, ¿no? Y ustedes ya saben, por lo que habrán leído, que a los laberintos se los sale por arriba, ¿no? Como el hilo de Ariadna con Teseo. Entonces digo, si vamos a salir por arriba, vamos a salir bien, ¿no? Sin laberinto de tanta pregunta. Eso por un lado. Yo
mi recomendación ante todo es accionar. Porque en ese accionar yo veo después en qué formarme. ¿Sí? Hay mucho para formarse, hay muchos programas cortos muy buenos en la Universidad de Palermo y en otras instituciones que tienen que ver con el crowdfunding, que tienen que ver con la responsabilidad social, que tienen que ver, digamos, con el liderazgo. ¿Sí? Me salió en el medio de la respuesta. Sí, sí, es que digo, yo entiendo esto, pero no pondría la rueda delante del carro, ¿no? Es decir, esto de me formo, espero para ayudar porque primero me voy a formar. Muchos de ustedes ya tienen distintas formaciones, distintos saberes, utilicen eso como motor. Lo más importante es tener el motor y el foco interno, y que eso alimentarlo, ¿no? Es decir, se apaga muy rápidamente en los tiempos actuales. Entonces, digo, si lo tengo, mi sugerencia es activarlo, accionarlo, conocer otras realidades, otros planteos y ver en función de eso qué fue lo que a mí me interesó para seguir formándome. El tema del liderazgo, el coaching es apasionante, la gestión de equipos es apasionante, en el sentido de la mirada del coach, la mirada del coach, tienen estas miradas de presente y construir futuro, ¿no? Poder gestionar cosas actuales y aquellas que podemos accionar, distintas realidades que no habíamos contemplado, pero bueno, no es lo único, ¿no? Digo, creo que acercarse con humildad a una ONG que tenga cierta trayectoria es un muy buen paso, y en función de eso, reconocer qué compromiso puedo sostener a lo largo del tiempo. Porque en esto de aprender de otras experiencias, también a las experiencias hay que darles tiempo. Si yo voy a un comedor, digo un comedor, cualquier otra cosa, y voy, digo, si tuvo el ejemplo del comedor, más allá de que yo lo hago, pero porque es una cuestión que puede tender a ser lo más errático del mundo, ¿no? Porque ya, por ejemplo, los hospitales están haciendo el tema de la capacitación, que ya no pueden exponer a voluntarios a determinadas problemáticas, que no puedan dar respuesta, porque es un ejemplo del contravoluntario, ¿no? Lo vimos el otro día en una de las llamadas de 911. Entonces digo, eso no puede estar sucediendo, más allá de que todos podemos tener una reacción, etcétera, pero tenemos que poder gestionarla, ¿no? Así que bueno, esa sería como mi sugerencia, primero ir a la acción y después ver, y seguir potenciándolo, porque más allá del liderazgo que ustedes puedan ir desarrollando, es algo que se mira muchísimo en los clubs de personas y de los profesionales en general. Cuán desarrollado tienen su aspecto de tercer sector, ¿no? Dentro de su branding personal. Cuán desarrollado, cuánto voluntarió, cuánto se formó, y esto a lo largo del tiempo cada vez tiene más peso. Venimos de tradiciones, esto por ejemplo en Estados Unidos y en Europa, en los sectores más profesionales de la comunicación es lo primero que se ve. ¿Pero por qué? ¿Te vas a dedicar a esto? No, yo quiero un profesional con esa cabeza, te dicen, ¿sí? Yo quiero un profesional que puede interactuar en planes de comunicación más orgánicos y más sostenidos en el tiempo, que ya haya realizado una trayectoria, ¿sí? Disímil, diversa, pero que al mismo tiempo lo enriqueció, no se la pasó trabajando y estudiando solamente de lo suyo durante 20 años, ¿sí? Que no está mal, nadie dice que esté mal, pero digo, hoy se buscan perfiles más redimensionados y más enriquecidos a lo largo del tiempo, ¿no? No sé si fui contestándote, Valen, pero bueno, había alguien que había levantado la manito, se ve que la manito, se me fue, cada uno que levanta la manito después pero bueno, eso es un poco la
la dinámica, uno aprende muchísimo, son experiencias, aún las más difíciles son las que más nos enriquecen, ¿no? Y de nuevo, que decía antes, nos instan a mirar con miradas más humildes, eh, quizás más comprensivas de nuestros propios dolores y del dolor ajeno, pero bueno, eso también lleva a planes de comunicación, a planes de acción mucho más, ¿se me escucha el eco? Mucho más reales, mucho más humanos, ¿no? Y eso es lo que me parece que, para ir, digamos, cerrando todo con todo lo que decía Fernanda, eso es lo que finalmente valida la opinión pública, ¿no? Nuestros interlocutores de validar van a validar nuestro recorrido, no tanto una experiencia en particular. Y me parece que eso como profesionales nos hace un poquito más humildes, más confiados, más creyentes de las protopías que nosotros podemos generar, ¿no? No sé si tenemos alguna otra consulta. No sé si... ¿no? Creo que lo dejaste mudos, Constanza. Ahí. Hay una ópera basada en un mito ruso, Rusalka, que una sirena se enamora de un hombre humano, ¿no es cierto? Y entonces uno de los dioses la permite volverse humana, pero la deja muda, por las dudas la deja muda. Así que me hizo acordar a eso. Dice Victoria, perdón, una experiencia concreta de voluntariado en la que hayas aprendido, te haya tocado personalmente. No sé si va con la temática, pero es más personal. A mí me encanta dar no quiero, a veces uno tiene el preconcepto que no tiene que contar las cosas personales, qué sé yo. Eh, qué sé yo te cuento de las más recientes, que es esto a ver, por consultoría hemos trabajado muchísimo con nuestros clientes en distintos, digamos, iniciativas de responsabilidad social que involucran distintas problemáticas sociales, y también mucho que ver con lo que hacemos nosotros en la consultora, muchas iniciativas educativas. Nos va y nos irá mucho por ahí. Pero bueno, a raíz de distintas situaciones personales, los últimos años, bueno, yo quise trabajar en un comedor, sabía que con mis múltiples ocupaciones y trabajos me iba a ser como muy difícil, y bueno, busqué trabajar con un comedor de una institución, un día por semana, donde cocinamos, digamos, con un grupo de amigas, o sea, nada que ver con el trabajo, eh, la misma comida en vianditas para ese comedor. Y todos los jueves llevábamos a ese comedor todas las viandas que cocinamos la noche anterior. Y la verdad que se fueron sumando amigas, conocidas, amigos, también tenemos amigos, y fue realmente transformadora. Yo venía haciendo otras cuestiones ya digo, con clientes, en la formación de coaching, hay toda una parte de liderazgo en servicio que se trabajó mucho, pero bueno, la iniciativa es de parte de la institución, ¿no? Que se está formando. Pero esta fue una iniciativa nuestra, que fue creciendo y crece todas las semanas, porque si hay que nos quiere acercar, o viandas, o bandejitas, o cositas, o materia prima, no sé, de todo, sin ni siquiera pedirlo, porque la verdad que lo que buscaba era que fuera sostenido en el tiempo. A mí lo que más me preocupa es esto de querer un día hacer algo,
y después a los 2 días claudicar, porque bueno. Y me parece que fue más lo que, el lugar común, ¿no? Que fue más lo que aprendí yo de la comida que llevamos. Esto que nos decía una de las personas del comedor, que nos decía en realidad es como un acto de amor, porque vos no es que vas a cambiar mucho, pero la forma en que lo preparás y que sea comida casera y que bla, bla, me parece que empecé a pensar más en eso, ¿no? En cómo pequeñas acciones o pequeños actos pueden impactar en la vida de alguien que no te conoce, porque yo no veo a las personas, ¿no? Y está bien, qué sé yo, cuanto más silencioso sea, mejor. Lo que pasa es que a veces el comentarlo también hace que se potencie las situaciones que tenemos amigas que viven mucho más lejos y se pusieron a realizar la iniciativa en donde están. No importa, lo importante es que se haya replicado. Y que sobre todo creo que salgamos en mi caso, hablo siempre de mí, ¿no? Esa cultura que tenemos de nación, de me indigno todos los días por algo nuevo, bueno, accionemos todos los días por algo nuevo, salgamos de la queja o del planteo permanente y bueno, dentro de las posibilidades que uno tenga, accionar, ¿no? Y eso la verdad que a mí me trajo tanta alegría en momentos así como que fueron muy difíciles para mí, me trajo alegría, me trajo esperanza, me trajo idea de futuro, me trajo todo. Entonces, bueno, me parece que lo hice porque quería, por eso destaco que durante años hice y hago millones de cosas en conjunto con clientes y hago planes de responsabilidad social pero bueno, qué sé yo, es parte de nuestro trabajo, que no le quita pasión, digamos, pero bueno, no es algo este, que forme parte de una iniciativa netamente personal, ¿no? No sé, Vicky, si te contesté de cada cosa te hago un mundo, pero bueno, hay cosas que me parece que explicarlas un poquito más. Me dio hambre, tanto pensar en la, tanto pensar en la viandita de los jueves, me dio un poquito de hambre. Bueno, pero bueno, también algunos estudiantes dicen que metáforas siempre tienen que ver con la comida, y bueno, y quizás sí, quizás a mí cuando digo que busquen algo que les vaya a ustedes, o que les resuene a ustedes, a mí me parece que la comida, el plato de comida me parece que tiene mucho amor, ya sea para quien sea, y tiene mucho amor y está bueno que cada uno accione, si tiene ganas, por donde le resuene a cada uno, ¿no? Bueno, muy bien. Pablo y el otro moderador, no sé cómo se llama, si Pablo. Ambos somos Pablos, así que es Pablo uno y Pablo 2. O sea, el que te habla es Pablo 2, así que Me tranqui. Bueno, encanta el muchas nombre gracias. Pablo, me encanta. Es un nombre genial porque es clásico, pero es muy moderno al mismo tiempo, así que aplica, aplica. Bueno, muchas gracias Constanza en nombre mío y en nombre del otro Pablo. Y te agradecemos también de parte de todo el equipo de Open por haber compartido esta charla enriquecedora para todos y para todos los participantes que ahí se sumaron a esta charla y con sus dudas y preguntas. La verdad que muchas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, siempre una eterna agradecida con la Universidad de Palermo que vio en esta instancia de OpenDC, bueno, una gran instancia de compromiso y de responsabilidad social, lo viene haciendo muchos años, bueno, conscientes de que todos podemos aportar nuestra visión y distintas miradas y seguir construyendo la famosa utopía de la que hablamos.